El pie de rey o calibre es un instrumento basado en el nonius que se utiliza para medir espesores de piezas y dimensiones interiores y exteriores de cuerpos complejos. El nonius consta de una escala fija denominada regla y de una escala móvil que recibe el nombre de reglilla. Estas dos escalas, regla y reglilla, están graduadas de modo que n divisiones de la reglilla coinciden con n-1 divisiones de la regla. Para el nonius de la figura, 10 divisiones de la reglilla coinciden con 9 divisiones de la regla. Para este nonius, n es igual a 10. Vamos a designar por D mayúscula al tamaño de las divisiones de la regla y por D minúscula al tamaño de las divisiones de la reglilla. Si el tamaño de las divisiones de la regla es de 1 milímetro, entonces, puesto que se cumple la relación, queda que el tamaño de las divisiones de la reglilla puede calcularse mediante la expresión. En el ejemplo que se está considerando, el tamaño de las divisiones de la reglilla será 0,9 milímetros. La sensibilidad del nonius es el tamaño de las divisiones de la regla dividido entre el número de divisiones de la reglilla. Para el ejemplo considerado, la sensibilidad del nonius es 0,1 milímetro. Para medir la longitud de un objeto, se hace coincidir el cero de la regla con un extremo de la longitud a determinar y se desplaza la reglilla hasta que su cero coincida con el otro extremo. La medida se obtiene como sigue. Se observa primero la distancia medida en la regla que queda antes del cero de la reglilla, en este caso 7 milímetros. La medida será 7 milímetros más algo, y ese algo es la distancia entre los 7 milímetros de la regla y el cero de la reglilla. Se observa después qué división de la reglilla coincide con una división de la regla. La división 4 en la figura. La sensibilidad de este nonius es 0,1 milímetros. Luego, ese algo que hay que sumar a los 7 milímetros es 0,4 milímetros, es decir, 4 multiplicado por 0,1 milímetros. El valor de la medida será 7,4 más menos 0,1 milímetro. Veamos a continuación una medida con el pie de rey. En el pie de rey de la imagen se observa que 50 divisiones de la reglilla coinciden con 49 divisiones de la regla. N será igual a 50. Y como el tamaño de las divisiones de la regla es 1 milímetro, entonces la sensibilidad del pie de rey será 1 milímetro dividido entre 50, es decir, 0,02 milímetros. Valor que viene señalado en el propio pie de rey. Veamos cómo tomar una medida cualquiera.
Vamos a determinar a continuación el diámetro de la base circular y el valor de la generatriz de un cilindro recto. Toma nota de estos valores junto con sus errores absolutos. Puedes detener la reproducción pulsando el botón Pause. Con estos valores ya puedes calcular el volumen del cilindro con su error. Por último, vamos a determinar el volumen de un anillo. Para ello hay que medir con el pie de rey los diámetros interior y exterior del anillo, así como su espesor. En este caso, tienes que tomar el valor de las medidas que se observan en el pie de rey, ya que no se incluyen los valores numéricos como en el caso del cilindro. Toma nota de estos valores junto con sus errores absolutos. Como en el caso anterior, puedes detener la reproducción pulsando el botón Pause.